Amén, mis hermanos. Bueno, mis amados hermanos, como ustedes saben, la semana pasada empezamos a estudiar un tema que es muy importante para la vida de todo creyente, de cada uno de nosotros, y más por el entendimiento que debemos tener en estas verdades. Y este estudio que hemos comenzado la semana pasada lo estamos basando en el libro de John MacArthur, que se llama La verdad sobre el señorío de Cristo. Ahora, la semana pasada tocamos temas que son relevantes, que los hemos tocado en muchas ocasiones, pero definitivamente en la repetición está el poder entender muchas de estas verdades, que muy posiblemente, hermanos, las tenemos teóricamente en nuestro cerebro. Hemos hablado acerca del señorío de Cristo, de cómo Dios es soberano, cómo Dios hace conforme a su voluntad en toda la creación. Él es soberano, Él dice, yo haré misericordia o yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que Dios es soberano y que Él decreta, crea y gobierna absolutamente todo por el poder de su palabra. También tocamos temas como la justificación, que son importantes, pero hemos dicho algo que debe ser esencial para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros somos justificados por la fe, por la gracia de Dios mediante la fe, dice la palabra del Señor. Pero el énfasis en todo esto es de que la justificación, mis hermanos, jamás puede venir suelta, siempre viene con santificación. El Señor nos declara justos y hay una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, cambia nuestra naturaleza. Es por eso que cuando Pablo les dice a los corintios, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese contexto, si lo entendemos bien, viene en un contexto de exhortación para mostrarles a ellos que la manera en la que ellos debían vivir debería ser conforme a lo que ellos profesaban. Eso es lo que vimos la semana pasada. También dijimos que la justificación, hermanos, no es por algo que nosotros hayamos hecho, no es porque nosotros seamos dignos de algo de parte del Señor. Entonces, en vista de la soberanía de Dios, la salvación depende de principio a fin de Dios, exclusivamente de Él, no del esfuerzo humano. Y eso complementa lo que hemos estado viendo las anteriores semanas cuando hablamos del pelagianismo. Entonces, hermanos, estas verdades son verdades que las conocemos. Hemos hablado también acerca de la elección soberana de Dios. Dios es un Dios soberano, soberano sobre su creación, pero también soberano sobre la elección y salvación de sus hijos. Él dice que tiene un pueblo antes de la fundación del mundo. Ya Dios había determinado quiénes iban a ser salvos. Y hemos visto que esa elección soberana no es una elección arbitraria o atenta contra la santidad de Dios o contra la justicia de Dios, sino es una muestra clara de su amor. Eso es lo que vimos básicamente la semana pasada. Así que en esta mañana vamos a explorar juntos el capítulo 2 de este mismo libro, que es un capítulo mucho más extenso que el de la anterior semana, que tiene muchísima riqueza, pero nosotros, hermanos, como ustedes verán, el libro es El Señorío de Cristo y es la marca de un verdadero cristiano. Pero vamos a ver dos cosas esenciales. Vamos a ver dos cosas. Primero, comprender la centralidad del señorío de Cristo en nuestra vida y en nuestra salvación. O sea, sabemos que Cristo es el centro de nuestras vidas, de nuestra salvación. Lo aceptamos como Salvador. Pero también a veces nos olvidamos de que Él es Señor de nuestras vidas. Es por eso que es importante. Y la segunda cosa que debemos identificar o vamos a identificar en esta mañana es comprender cuáles son las marcas características de aquellos que realmente son discípulos de Cristo. Esos genuinos discípulos de Cristo que han creído para salvación. Entonces son esos dos objetivos en los cuales nos vamos a concentrar en esta mañana. Entonces, hermanos, ¿por qué es necesario esto? Porque vivimos en tiempos donde incluso en las iglesias muchos profesan fe en Cristo, pero realmente sus vidas no son consecuentes a lo que ellos profesan.
Muchas veces nosotros conocemos personas que se dicen cristianos o a veces nos sorprendemos de conocer a personas y decimos, ¿en serio tú eres cristiano? Ah, es que yo asisto a una iglesia. Y a veces uno piensa y dice, ¿cómo? O sea, porque esto no cuadra con esto. O sea, el decir que eres cristiano no cuadra con tu actitud. Entonces, hermanos, muchas veces hemos hablado de que en muchos casos se puede aceptar a Jesús como ese Salvador. ¿Por qué? Porque la salvación se nos ofrece gratuitamente y es bueno, pero siempre va acompañado del señorío en la vida de cada creyente. Y esto lo vamos a respaldar bíblicamente, pero John MacArthur dice lo siguiente, dice, Cristo no ofrece salvación a quienes no están dispuestos a someterse a su autoridad. Ahora, ¿qué significa para cada uno de nosotros someternos al señorío de Cristo? Muy posiblemente nosotros tenemos, como decía anteriormente, podemos tener una idea intelectual de lo que es el señorío de Cristo, pero ¿cómo se aplica en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver ese señorío? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Entonces, para nosotros es vital responder esta pregunta porque muchas veces tenemos ciertas ideas preconcebidas sobre los términos Señor y Salvador. Y es importante distinguir entre reconocer a Jesús como quien nos rescata de una vida de pecado, y ahí es donde encontramos a ese Salvador. Pero también, hermanos, la otra parte implica someterse a la autoridad y la dirección en todas las áreas de nuestras vidas. Y esa es la parte más difícil. Todos queremos un Salvador. Lo más difícil es que ese Salvador se convierta en nuestro Señor. Así que a esto, hermanos, nos referimos cuando decimos Señor o Kyrios, y esto es para todo lo que vamos a ver en esta mañana, aparte de todo lo que vamos a ver en esta mañana. Aquí hay algunos pasajes que yo quisiera respaldar con esta afirmación, mostrando la conexión inseparable que hay entre Cristo el Salvador y Cristo el Señor. Mostrando que no hay dos partes, sino son una sola. Romanos 10:9, para los que están anotando, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvador más Señor. Entonces este versículo es clave para establecer que la confesión de Jesús como Señor es un componente esencial de la salvación. Es algo que está intrínseco. No se trata solo de reconocerlo como Salvador de los pecados pasados, sino se trata de que podamos reconocerlo como el gobernante de nuestras vidas presentes y futuras. Esa es la vida del creyente. Entonces, hermanos, es importante que podamos tomar en cuenta esto. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías, Señor y Salvador. Así lo podemos interpretar. Hermanos, Pedro está exponiendo en su primer mensaje después de Pentecostés lo que el pueblo judío había hecho con Cristo. Y les dice a estos hombres, les dice, ustedes crucificaron a ese Cristo que no solo es Salvador, sino no solo era el Mesías prometido en la antigüedad, sino Él es el Kyrios. Y ellos entendían esta palabra cuando Pedro decía, este es el Señor, este es el Kyrios. Este es aquel a cual nosotros esperábamos. Hermanos, la aceptación de Jesús como el Mesías implica también reconocerlo como Señor. Y eso era lo que Pedro estaba transmitiendo en ese mensaje. Y es por eso que ese mensaje llega a estos hombres. Y esos hombres dicen, al último del mensaje, dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Entonces vemos, hermanos, esa conexión otra vez, Señor y Salvador. Otro versículo, Filipenses 2, 10 y 11.
dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué precioso versículo, hermanos. Un día, hermanos, cuando nosotros leemos este versículo, está hablando de que un día toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Gloria al Señor, porque unos van a doblar sus rodillas en agradecimiento y fe y van a poder decir gracias, Señor, porque lo que esperábamos ha llegado. Pero otros van a doblar sus rodillas reconociendo que realmente ese era el Señor, ese Señor al que habían rechazado durante todas sus vidas. Realmente era ese Dios y merecían, y ahora eran merecedores de castigo. Hermanos, no nos olvidemos que la palabra del Señor, y puedo leerles muchísimos más versículos, pero no nos olvidemos que la palabra del Señor nos muestra siempre que el Señor Jesús es Señor de nuestras vidas y Salvador. Es aquel que pagó nuestros pecados, que se puso en el lugar de nosotros en la cruz del Calvario, pero también es el Señor de nuestras vidas. Cuando preguntamos, muchas veces preguntamos a las personas, o cuando estamos en el tiempo de evangelismo, las personas dicen, no, pero yo creo en el Señor. La pregunta es, ¿le crees al Señor? Porque intelectualmente, lo hemos dicho, uno puede creer en Dios, un Dios que existe por ahí, no sabemos dónde. Pero el verdadero creyente, y lo que la evidencia de la palabra del Señor nos dice, que nosotros debemos doblar rodillas delante de Dios, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Y hermanos, lastimosamente hemos hablado durante mucho tiempo acerca de lo que vemos en nuestra realidad hoy en día. No sabemos en tiempos antiguos, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Vemos iglesias que están llenas, lugares donde la gente quiere emociones, quiere cosas fuertes, sentir. Pero hermanos, esta es una realidad. Nosotros estamos en este lugar no para sentir, sino estamos en el lugar por el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y porque esa obra se hace efectiva en la vida de cada creyente, de cada verdadero creyente. Hermanos, algunas personas, por ejemplo, hacen profesiones de fe basados principalmente en el hecho de salvarse de la condenación. Cuando uno a veces presenta el evangelio y no lo presenta bien, pensamos que es la alternativa para salvarse de la condenación. Y uno puede decir, no, pero yo hace muchísimos años hice la oración de fe. Yo soy cristiano, estoy salvado. ¿Tu vida demuestra eso? Ahí estamos diferentes. Y el viernes, después de nuestra reunión de oración, por ejemplo, hablábamos acerca de muchas personas que profesan el Islam, pero no tienen la más mínima idea de lo que es el Islam o lo que esta religión proclama. Pero hermanos, o sea, no debemos irnos simplemente al Islam, al otro lado de la acera. Hermanos, muchas veces en las mismas iglesias no sabemos por qué estamos ahí. Y realmente no tenemos una idea clara. Y muchas veces estamos, y no es que sea el caso únicamente del catolicismo. Muchas veces uno se decía católico y la última vez que había ido a una iglesia católica era en su bautizo. Así que no, yo soy católico. Pasa. Y muchas veces la gente se dice católica, pero no tiene la más mínima idea de qué está hablando. Pero hermanos, lastimosamente tenemos que reconocer que esto también pasa en la iglesia evangélica. Si no, hermanos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo he dicho yo hasta el cansancio. Si no, el Señor no hubiese dicho, un día me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos este otro. El Señor responderá, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos amados, es importante que nosotros podamos entender el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y entonces, aunque la Biblia presenta una confesión clara del señorío de Jesús, muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a este llamado a poder sujetarnos y someternos al señorío de Cristo. Y ese es un problema para cada uno de nosotros.
Si Dios es nuestro Señor, no somos dueños de nosotros mismos. Nuestras vidas no nos pertenecen, nuestros dones o lo que podamos presentar delante de Dios no son de nosotros, sino le pertenecen a Él. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, hermanos, que la Biblia nos muestra que ni nosotros mismos nos pertenecemos, ni nosotros mismos podemos decir que somos propiedad nuestra, sino dice, esto le pertenece a Dios. Hermanos, debemos entender cuál es el señorío de Cristo sobre nuestras propias vidas. Imagínense un rey tiene una autoridad absoluta sobre un territorio, sobre todos los ciudadanos que pertenecen a ese reino. Sus leyes son las que rigen las decisiones de todo ese pueblo. Es así. Ahora, cuando decimos que Dios es Señor, que Cristo es el Señor de nuestras vidas, es algo similar. Un esclavo o un ciudadano de un reino no tiene la capacidad ni la voluntad para hacer su propia voluntad. La autoridad de Dios implica que su autoridad es suprema. No hay poder mayor que el que Dios tiene. ¿Qué hemos hablado? Hemos comenzado hablando de la soberanía de Dios desde la creación a llegar a algo mucho más pequeño, que es nuestra propia salvación, la salvación personal. Dios es soberano en todas las áreas. Y porque Dios es soberano, debemos obediencia a Dios. Así como un buen ciudadano respeta las leyes de un país, que rigen un reino, si hablamos de monarquía, de la misma manera nosotros debemos estar sometidos en obediencia a Cristo. Y eso es importante, hermanos, porque muchas veces, hermanos, y voy a recalcar esto, a veces estamos autoengañados. ¿Puedo yo decirme cristiano? Y más adelante vamos a ver esto. Pero ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Realmente estoy viviendo de acuerdo a lo que yo digo ser? Esa es la pregunta. Ahora, como un soberano, como un rey, Él tiene derecho a gobernar, como nuestro Señor tiene derecho inherente a dirigir nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestros propósitos, hermanos. A veces esto es súper complicado, hermanos. Porque a veces, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos que la voluntad de Dios se acomode a nuestra propia voluntad. Queremos que esa voluntad de Dios sea afín a los deseos que tengo yo, pero así no funciona. Si nosotros decimos que Dios es soberano, que Cristo es el Señor de nuestras vidas, estamos reconociendo que es Él quien toma las decisiones por nosotros, y eso debería alegrarnos, eso debería darnos la tranquilidad de poder decir, Señor, estoy en las mejores manos, porque tú sabes lo que es mejor para mí. Yo les decía la semana pasada, cuando nosotros entendemos realmente el señorío de Cristo en nuestras vidas, este texto que mucho lo citamos, hermanos, de la palabra del Señor, pero poco lo entendemos, haría mella realmente en nuestros corazones. Dice, porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nosotros entendemos que el señorío de Cristo es mejor que nuestra propia autosuficiencia, entendemos que aún en las circunstancias difíciles de nuestra vida, aún en los momentos en los que nosotros no entendemos qué cosa está pasando en nuestra vida, podemos descansar y decir, Señor, estoy en tus manos. Tú eres mi Señor y tú sabes lo mejor para mí. Por eso muchas veces hemos escuchado a predicadores decir, hermano, cambia tu pregunta. Cuando estés atravesando problemas, cuando estés atravesando dificultades, no preguntes ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor, si yo soy fiel, yo vengo todos los domingos antes de las 11, yo soy el que pone el café? ¿Por qué a mí? Sino decir, Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer en mi vida? Dame la sabiduría. Santiago dice, en ese contexto dice,
Dice, bienaventurados si estáis en diversas pruebas. Dice, inmensamente alegres si están en diversas pruebas. Porque el Señor está creando paciencia en ustedes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero, hermanos, dice, y si a alguno le falta sabiduría, dice Santiago, pídasela al Señor, que Él la dará abundantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar pasando pruebas, pero cuando decimos, Señor, muéstrame, dame paz aún en medio de estas circunstancias, dame descanso aún en medio de esta situación que no entiendo bien, que no entiendo por qué, pero déjame confiar en ti. Y ahí es donde podemos descansar, hermanos. Y ahí es por donde podemos descansar. Yo les decía en alguna ocasión, y fui muy confrontado en esto, les decía, hermanos, es fácil decir, confía en el Señor, a los que aman, todo les ayuda bien. Es fácil cuando tú no eres el del problema. Yo les decía eso, ¿se acuerdan? Pero hermanos, yo fui confrontado con esto porque, hermanos, definitivamente esta debe ser nuestra respuesta incluso para nosotros mismos. Cuando entendemos realmente que somos hijos de Dios y Dios no nos va a soltar de su mano. Entonces, esto, independientemente a que seas tú, sea alguien de tu familia, o sea un hermano de la iglesia o alguna persona que cree realmente en el Evangelio, esta palabra es efectiva. Entonces, hermanos, eso es parte de dejar nuestras vidas en el señorío de Cristo. En tiempos bíblicos, hermanos, la relación entre un amo y un siervo era muy clara. El siervo pertenecía al amo y él estaba bajo su completa disposición. Nosotros somos siervos. Ahora, cuando esto lo aplicamos a nuestra relación con Dios como Señor, eso significa que nuestra prioridad es hacer su voluntad y no la nuestra. Nuestra prioridad es agradarle todos los días. Debería ser que nosotros nos presentemos delante de Dios todos los días, agradando al Señor. Por eso Pablo dice, y todo lo que hagáis, sea que comas o bebas, cosas esenciales de la vida, que todos hacemos. Nadie puede decir, no, pero yo no como, yo no bebo. Cosas esenciales de la vida, sea que comas, bebas o lo que hagas, hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor. Todo lo que hagan para el Señor. Estamos a su servicio. Nuestra vida debe estar orientada a cumplir sus propósitos, no los nuestros, porque los nuestros, hermanos, si lo pensamos bien, son propósitos egoístas. Siempre buscamos nuestro propio bienestar. Pero el Señor dio 2 mandamientos. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo lo que eres tú. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está implícita toda la ley. Entonces, hermanos, hay una importancia en poder entender el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Yo les decía hace unas semanas, por lo menos en mi propia vida, he visto cómo el Señor nos ha ido, examínate, mira cómo estás, mira cómo está tu vida. Y estas clases, y por la misericordia del Señor las prédicas, incluso la adoración que hemos presentado con los himnos, mostraba esto, examínate. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. Otra vez, no son ni los mejores tiempos ni los peores tiempos. Son los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero son difíciles, es difícil mantenerse en integridad. Es difícil vivir una vida agradable delante del Señor. Pero gloria a Dios que no estamos solos. Y la semana pasada concluíamos con esto. Pablo dijo esto, lo mismo. Dijo, miserable de mí. Porque lo que quiero hacer, eso no lo hago. Pero lo que no quiero hacer, eso lo hago. Y él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Agarra Pablo y dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermanos, no estamos solos. No estamos solos. El Señor Jesús dijo lo siguiente, es bueno que yo me vaya, porque yo mandaré otro consolador. No dijo voy a mandar un consolador.
dijo, voy a mandar otro consolador. Y Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, no estamos solos en este camino. Y es por eso que es bueno que nosotros podamos entender cuánto gozo debe haber en nosotros al poder descansar en el señorío de Cristo en nuestras vidas. De poder decir, gracias Señor porque dependemos de tu guía, gracias Señor porque tú puedes llevarnos a esos pastos, a esos lugares donde hay pastos verdes, a esos lugares donde yo puedo deleitarme. Gracias Señor porque tengo la confianza en que tú tienes cuidado de los tuyos. Gracias Señor porque así como una oveja yo puedo seguir tu voz. Y puedo saber dónde me quieres guiar. Hermanos, qué precioso es pensar en esto. Qué precioso es poder meditar. Mientras yo escribía este estudio, decía, wow, Señor, ¿cómo no podemos ver esto? ¿Cómo no podemos ver la hermosura de poder dejar nuestras manos nuestras vidas en las manos más confiables? Sabiendo que Él nos va a llevar a buen puerto. Sabiendo que Dios mismo ha prometido que la obra que ha comenzado en nosotros la va a terminar. Y en eso podemos descansar. Hermanos, que Dios sea el Señor sobre todo lo que tenemos, todo lo que en nuestras vidas vaya a ser. Hermanos, dados estos ejemplos, la pregunta es, ¿cómo vamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo llevamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Quién es realmente el gobernador de nuestras vidas? Esa es la primera parte de lo que nosotros deberíamos estar pensando. ¿Cómo estamos viviendo nuestras propias vidas? ¿Confiamos en Él, en su provisión? ¿O confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad? ¿O descansamos en el señorío de Cristo? Si Jesús es el Señor, entonces cada área de nuestra vida debe rendirse a su autoridad. Y eso es un privilegio porque Él gobierna con amor perfecto la vida de sus hijos. John MacArthur en su libro dice, el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. Sigue diciendo, en otras palabras, confesar a Cristo como Señor es intrínseco a la salvación. Un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo, porque él no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. Y un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta a Dios. Y él concluye la cita, dice, por lo tanto, el evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del evangelio es un llamado a ser discípulo. Es un llamado a ser discípulo. Y ahí entramos al segundo punto. Yo les decía al principio que vamos a tocar dos puntos. El señorío de Cristo en nuestras vidas y la marca de un verdadero discípulo. Hermanos, en Mateo 13 el Señor comenzó a contar una parábola haciendo referencia al sembrador de una semilla. Y según los versículos 4 al 8, el sembrador dice que esparció sus semillas con los siguientes resultados. Dice así, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando vemos esta historia, hermanos, esta historia nos dice que en respuesta a la predicación del evangelio hay por lo menos 4 tipos de resultados posibles. 4 tipos de respuestas al evangelio. El Señor más adelante explica la parábola que había contado.
porque era confusa para incluso para los apóstoles. Y él dice, esto es tal cosa. Pero, ¿saben lo importante? No vamos a hablar de la parábola. Pero lo importante, hermanos, es de que una sola de ellas es la recepción real producida por el Evangelio. Un solo tipo de tierra solo produce aquello que el Evangelio está destinado a producir. Por lo menos hay 4 tipos. Y cuando vemos en la explicación, dice que hay personas que llegan y están contentas por un tiempo, pero los afanes las agobian. Muchas veces nosotros vemos personas que se emocionan, quieren emociones, vienen a este lugar y dicen, no, esto no es para mí porque aquí no se siente el Espíritu del Señor. Me voy a buscar donde sí se siente el Espíritu. ¿Y a qué nos referimos? A lugares donde estamos así, aquí sí se siente. Muchas veces nos referimos a eso. Pero hermanos, nosotros no vivimos por sentir. Si tú sientes en un lugar a Dios y en otro lugar no, el problema no es de Dios, el problema es tuyo. ¿Sí o no? Amén. El problema es tuyo. Hermanos, ¿qué es lo que pasa en esta historia? Nosotros vemos que una sola semilla produce el fruto que Dios ha determinado. La misma lección con otro ejemplo aparece en el libro de Mateo 13 del 47 al 50. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y qué precioso que MacArthur, que es el escritor de este libro, dice, la iglesia es la red que saca toda clase de personas, buenas y malas. Un día, sin embargo, los ángeles separarán a los seguidores verdaderos de los falsos. Hermanos, una y otra vez el Nuevo Testamento constantemente exhorta a la iglesia especialmente a identificar tanto a los discípulos verdaderos como a los que aparentan serlo. Ahora, cuando nosotros hablamos en el ámbito de nuestra convicción, porque a veces se puede tornar un poco difícil la recepción de nuevos miembros. Porque nosotros, hermanos, estamos encargados de velar por la belleza de la novia de Cristo. Estamos encargados de velar por la belleza de la novia de Cristo. Y hermanos, es importante que nosotros podamos tener claridad. Aunque podemos ser engañados, definitivamente podemos serlo. Pero es importante que nosotros tomemos los pasos necesarios para que aquellos que realmente sean miembros de nuestra iglesia sean nacidos de nuevo. No necesitan ser teólogos. Ese no es el requerimiento. Pero que haya habido un nuevo nacimiento es esencial. ¿Para qué? Para que cuando la iglesia crezca o cuando la iglesia esté en diferentes situaciones, en vez de ser alguien o alguienes que aporten para la novia de Cristo, sirvan de tropiezo para otros y formen división. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Hay un proceso exhaustivo de recepción de los nuevos miembros. No dejamos al azar estos temas que son importantes. Ahora, en Romanos 9:6, el apóstol Pablo hace una declaración que a simple vista podría resultar contradictoria cuando dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, no todos los que son externamente judíos lo son internamente. No todos los que externamente son identificados como pueblo de Dios lo son internamente. No todos los que dicen ser cristianos lo son. Alguien decía, no todo el que entra en un garaje es un auto. Lo propio, no todo el que entra en una iglesia es un cristiano. Hermanos, Mateo 10,
En Mateo 10 se nos describen los sellos de garantía de los discípulos genuinos, de aquellos que realmente son discípulos verdaderos de Cristo, de aquellos que han entendido el Evangelio con claridad y han decidido confiar en el señorío de Cristo en sus vidas. La primera característica que vemos de un discípulo genuino es que es como su Señor, tiene el carácter de Cristo. Por eso en Hechos 11:26 el pueblo llamó cristianos a los creyentes. ¿Qué quería decir esto? Pequeños cristos o pertenecientes al partido de Cristo. Así los identificaban. ¿Pero por qué los identificaban así? Simplemente y sencillamente porque manifestaban el carácter y evidenciaban las marcas de la vida de Cristo en sus propias vidas. Muchas veces, ahora cuando se nos dice cristianos, en ese tiempo era una burla, que se te diga, cristiano. ¿Por qué? Porque evidenciaba ser igual que ese Cristo al cual predicabas. En este tiempo es una burla. ¿Por qué? Porque te dices cristiano y muchas veces haces todo lo contrario a lo que Cristo haría en esta tierra. Hermanos, han cambiado las cosas. Un cristiano verdadero no solo lleva el nombre de Cristo, sino demuestra la virtud de Cristo en su propia vida. Por eso hablamos de las marcas, de la marca de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo. Hermanos, estamos aprendiendo. Hemos hablado de la palabra discípulo hace un tiempo. ¿Y cómo nosotros estamos aprendiendo? Mateo 10, 24 y 25 declara una consecuencia que es obvia o que debería ser obvia. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y aquí está la reflexión, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces un discípulo verdadero actúa como Cristo y ahí muchos de nosotros tendremos que bajar la cabeza, reconociendo que lo último que hacemos es imitar a Cristo. Y es por eso que comenzamos a ver el señorío de Cristo y cómo se identifica en nuestras vidas y cómo esa marca debe ser una marca indeleble en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos que bajar la cabeza, como les decía, y avergonzarnos porque realmente no estamos viviendo como Cristo. Realmente la gente no puede identificarnos de una manera distinta a cualquier otro. Por supuesto, hermanos, esto es un requerimiento y por supuesto hay errores en nuestra condición humana, pero no obstante, la prueba visible a la semejanza de Cristo debe estar en la vida de cada creyente que se dice ser creyente. La segunda característica de los discípulos verdaderos es que si somos como Cristo, otros van a reaccionar en contra de nosotros como lo hicieron con Cristo. Hermanos, hace un tiempo yo hablaba con una persona y yo le decía, ¿quiénes son tus amigos? Él es cristiano, lo conozco hace muchísimo tiempo. Y yo le decía, pero mira, yo no puedo entender esta dualidad que hay en tu vida. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Te sientes bien hablando con los hermanos de la iglesia y puedes bromear y puedes sentirte bien? Pero también te sientes bien con los amigos del mundo y puedes bromear o reírte de sus chistes o bromear con ellos. Algo como que no cuadra. Y hermanos, la palabra del Señor es clara. Cuando el apóstol Pablo dice, no es que se salgan del mundo, no es que no tengan comunión con los del mundo. No es eso. Sino el problema es con aquellos que diciéndose creyentes se comportan peor que los del mundo. Ahora, hermanos, a veces puede parecer duro lo que decimos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Eres aceptado por el mundo? Tú puedes hacer las mismas cosas y de repente venir el domingo a la iglesia y como si no pasara nada. Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no está funcionando bien. Por lo menos de mi parte, y creo que de muchos, lo hemos hablado en algún momento. Hay incomodidad. Y no solo incomodidad de tu parte, porque ya no esos chistes groseros que se dicen, esos dobles sentidos con los que se hablan, ya no te agradan, ya no te sientes cómodo con eso.
Pero por otra parte, hermanos, yo les puedo asegurar que la misma gente te hace a un lado, porque tu propia persona los incomoda, no pueden sentirse a sus anchas, por decirlo así, porque tu propia persona saben quién eres y se miden de bromear contigo. Yo tengo una compañera que es musulmana, y perdón que cuente esto, es musulmana, con la que yo tenía muy buena relación, hasta que un día hablamos de Cristo. Hermanos, no me habla, me saluda con lo justo. Pero hermanos, eso está dentro de lo bueno y aceptable. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que soy homosexual, yo puedo decir que soy satánico incluso, y la gente está bien con eso. Es más, la gente del mundo te dice, no, qué bien que hayas sacado esto, qué bueno que esa fortaleza y todo. Pero di que eres cristiano. Y la gente comienza a atacarte. El cristiano. Ajá, ¿con qué eras cristiano? Cristianos de la secreta. Hermanos, es así. Si al Señor lo han humillado, si al Señor lo han tenido por indigno en su propio pueblo, ¿qué debemos esperar nosotros? Mateo 10:25 y Mateo 10 habla de todo esto. Dice, si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermanos, un cristiano genuino manifiesta el carácter de Cristo y por lo tanto está expuesto a ser tratado como lo fue Él. Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿qué dijo? Bienaventurados si por mi causa os vituperan y con mentiras los calumnian. Ojo, con mentiras. Cuídate, hermano, que no sea verdad lo que están diciendo. Y dice, bienaventurados, inmensamente gozosos. ¿Por qué? Como dice este versículo, si al padre de familia, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijeron a Jesús? Por Belcebú echa a los demonios. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto más a los de la casa, de su casa? Hermanos, esa lealtad con Cristo, ese identificarse con Cristo, ese verdadero creyente, es aquel que aunque su vida esté amenazada, puede decir, como decían los discípulos, ¿haremos caso a los hombres o haremos caso a Dios? Y se sentían gozosos. El verdadero discípulo no tiene por qué temer la amenaza del mundo, confiando en la protección del Señor. Mateo 10, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La disposición de declarar y confesar a Cristo como Señor y Salvador debe estar en cada creyente. Yo sé que nosotros vivimos en un estado de, ¿cómo se llama? Estado de bienestar, donde no tenemos persecución, donde entre comillas tenemos cierta libertad para reunirnos. Pero hermanos, muchas veces no estamos conscientes de que esta paz se puede acabar. Muchas veces no tenemos la conciencia de que este lugar donde nos reunimos, incluso a veces decimos, no, que nos está quedando chiquito, vienen los hermanos de Besteros, ya no entramos. Hermanos, a veces estamos inconformes, no tenemos cocina donde calentar la comidita. Pero hermanos, incluso este lugar es provisión del Señor. Pero un día el Señor puede decir, ok, ¿están cómodos? ¿Se acuerdan? Dice que todos los hermanos estaban cómodos en hechos, todo compartían, vendían sus casas y había un amor. Pero el Señor había mandado a predicar el Evangelio. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue. Y el Señor mandó una persecución de tal magnitud que todos salieron disparados. Pero todos, aunque con propósitos de persecución comenzaron a predicar el Evangelio. El Evangelio llegó hasta nuestros días, hasta nuestra vida,
gracias a que el Evangelio fue predicado hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros podemos estar seguros en Él. Podemos estar seguros. Una de las cosas que siempre me he preguntado y decía, Señor, ¿qué conocían estos hombres que cuando uno lee la historia de la persecución, la historia de los mártires de la iglesia, dice, por lo menos yo me ponía a pensar, Señor, ¿qué entendían que hoy yo no puedo entender? ¿Cómo podían morir hombres, mujeres, niños, alabando y glorificando tu nombre? Dice que los encendían como antorchas humanas en los coliseos, en el Coliseo romano, pero ellos morían cantando, y dice que esto lo volvía peor de loco a Nerón. Eso dice la historia. ¿Cómo poder morir cantando? Vemos testimonios preciosos. Hermanos, que esa misma convicción sea la convicción que tenemos nosotros. El versículo 10, el versículo 32, de Mateo 10 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y me parece interesante cuando MacArthur escribe, dice, podrían decirme, ¿y qué pasa con el ejemplo de Pedro? Pedro negó al Señor. Y él dice, sí, Pedro negó al Señor, pero antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Si vemos a los discípulos, hermanos, cuando Jesús estaba en la tierra, los discípulos parecían gatitos asustados. Pero vino el Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio y a hacer lo que deberían hacer. Y Pedro llegó, según la tradición, dice que Pedro llegó a morir crucificado, pero él dijo, no, yo no quiero, no soy digno de morir como mi Señor. Si me quieren crucificar, crucifíquenme cabeza abajo. Y así murió Pedro, pero no negó a Cristo. Hermanos, el punto clave aquí de nosotros es que nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad, no solo el privilegio de decir que nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo y que hemos sido justificados libremente por la gracia de Dios y que a nosotros no nos ha costado nada, y que Cristo, ese Señor al que nosotros predicamos, ha sido el sustituto para nuestras vidas, ha pagado el pecado que nosotros deberíamos haber pagado, ha pagado el precio de la justicia para cada uno de nosotros. Si no, hay una necesidad de vivir consecuentemente en agradecimiento y fe delante de Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y esto es importante que nosotros podemos entender. Ahora, MacArthur plantea una paradoja que es interesante. Él dice, ¿cómo podemos explicar la paradoja de que Jesús dice que vino a traer paz? Que Él es el príncipe de paz. Pero a su vez, Él mismo declara, los profetas decían príncipe de paz. Él mismo declaraba, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero en estos versículos de Mateo 10, leemos lo siguiente, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. Hermanos, qué precioso poder entender de que no es esa paz que nosotros buscamos, esa tranquilidad donde todo nos sale bien, donde nada se nos hace difícil, donde vivimos, como muchos dicen, en victoria. No es eso. Sino, hermanos, hay una necesidad de poder entender en ese equilibrio que hay en el amor de Dios por nuestras vidas y nuestra salvación,
y la paz que nosotros interpretamos en este mundo. Ahora, ¿por qué dice? Porque no he venido a traer paz a la tierra, sino he venido para traer espada. Hermanos, cuando hablamos de que nosotros vamos a ser enemigos del mundo o somos implícitamente enemigos del mundo, cuando el Señor dice, los que no son conmigo son contra mí, estamos hablando justamente de esto, de que nosotros no vamos a tener paz en este mundo, porque si nos comportamos como verdaderos discípulos, como verdaderos creyentes, seguramente no vamos a tener paz. Vamos a ser hostigados, vamos a ser perseguidos. Y lo más precioso es entender que incluso esa persecución va a venir desde nuestra propia casa. Y hermanos, entender esto nos hace entender lo que muchas veces nosotros podemos estar pasando. Que la guerra viene de nuestra propia casa. Que a veces tenemos que decir, Señor, y ahora la lucha con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, familiares, amigos, vecinos, hermanos. Pero no estamos solos. El Señor dice, no están solos. Hermanos, podemos agradecer esto. ¿Por qué? Porque realmente podemos confiar en la provisión de nuestro Señor. Ya para terminar, hermanos, nosotros estamos acá como iglesia. Hemos hablado acerca de lo personal, hemos hablado del señorío de Cristo, hemos hablado de lo personal y un verdadero discípulo y las marcas. Pero también nosotros no somos entes individuales, sino somos parte de una congregación. Y es importante que podamos entender el propósito por el cual nosotros estamos acá. Cantar coros, cantar himnos, está bueno. Escuchar la palabra está bien. Pero el propósito fundamental por el cual estamos acá es porque Dios es digno de ser alabado. Nosotros venimos a alabar y glorificar el nombre de Dios, a exaltar a ese Dios soberano, a ese Dios que ha provisto todo antes de la fundación del mundo para que nosotros lleguemos a su presencia y ha orquestado hasta el más mínimo detalle para dirigirnos hacia Él. Hermanos, nosotros somos parte de una congregación, de un cuerpo, parte de la Iglesia Universal, y eso hemos estado hablando con los hermanos que están en el curso de membresía. Pero a su vez hay una parte visible como iglesia, una parte que nos corresponde, como esos embajadores que nosotros somos de Cristo, como aquellos portadores de la verdad, como aquellos que son la luz y la sal de esta tierra, como dijo el Señor Jesús. Hay una parte que nos corresponde. Los creyentes somos llamados a participar de la misión de Dios, de reconciliar al mundo consigo mismo, de poder mostrar a un mundo que está perdido, de que hay salvación en Cristo y que si uno se somete al señorío de Cristo, es lo mejor que puede hacer. Importante que nosotros lo podamos entender para poder explicarlo y defenderlo afuera. La importancia de la disponibilidad y la centralidad de Cristo en nuestras vidas es esencial para que nosotros podamos actuar de la manera correcta. El señorío de Cristo debe ser el centro de lo que nosotros hacemos. Hermanos, gracias damos al Señor porque hoy podemos conocer estas verdades y que estas verdades se hagan vivas en nuestras vidas y que nosotros podamos realmente mirar estas enseñanzas como algo que es práctico en nuestras vidas. Yo les decía al principio, muchas veces sabemos todo esto, en teoría lo sabemos, hermanos. Pero el propósito es de que esto se lleve a la práctica en el día a día. En cada uno de nosotros que podamos ver esto en el día a día de nuestras propias vidas y saber que no estamos solos, sea la lucha que estemos luchando, sea el problema que estemos atravesando, no estamos solos si hemos dejado nuestro caminar en el Señor.